canon era aparentemente una especie de vara para medir. Luego se usa o se usó como referencia a la lista exacta de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Hay alguien que no sea Dios que pueda autorizar un canon? Esa es una de las preguntas que les traigo para esta noche. Se cree que el canon de la ley inició durante el reinado de Josías. Esto es a finales del siglo 7 antes de Cristo. La ley que Dios le dijo a Moisés que la diera a conocer al pueblo, lo que suponemos es que tenía que estar escrita. La escribió durante esos 40 días y ya estaba formado el Pentateuco, o como dicen los eruditos, como dicen los teólogos, como dice mucha gente, hasta durante el reinado de Josías se comienza a formar un canon. Y por lo general cualquiera diría, no hombre, sí, ahí está claro, el Señor, Dios, Yahvé, desde el monte Sinaí ya estaba formando el canon, ya estaba escribiendo durante 40 días el Pentateuco Moisés. Entonces no es tan fácil con tanta opinión, con tanta diversidad, pero la idea es analizar la información referente al canon. Se supone también la existencia de una colección canónica de los profetas. La otra parte del Antiguo Testamento, la segunda parte del Antiguo Testamento, conocida como los profetas. Esto sería durante el exilio babilónico. Esto une las profecías de la ruina con las de la salvación. Entonces, esta sería ya otra parte del canon del Antiguo Testamento en los días, pues, del exilio babilónico. Y es casi de común acuerdo que la tercera parte de la Biblia hebrea, creo que ya también la mencionamos en clases anteriores, conocida como los escritos, consiguieron la canonicidad, es decir, el derecho a pertenecer a la lista oficial a finales del siglo I antes de Cristo. El siglo I antes de Cristo es desde el año 100 hasta la encarnación del Señor. Este es un concilio rabínico conocido como el concilio de Jamnia. Esto es el año 90 después de Cristo. Es decir que ya se había encarnado el Señor y como que esta tercera parte del canon no se había establecido. El punto. ¿Quiénes se metían a este rollo? ¿Quiénes eran la autoridad? La inspiración de los libros de la Biblia es algo que se autoproclama en la Biblia misma. Y esto está relacionado también con el canon. Lo que supone un grupo de personas, sean rabinos, sean obispos, porque después en fechas posteriores, pastores u obispos de la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, también se daban la tarea de decir, ¿este libro es inspirado o no es inspirado? ¿Este libro es palabra de Dios o no es palabra de Dios? O a lo mejor la pregunta no era esa. La pregunta podría ser, ¿hay palabra de Dios en este libro o no hay palabra de Dios en este libro? Entonces siempre se daban la tarea. Estaban los escribas. Había siempre un grupo, no sé si llamarles críticos, tal vez en nuestro vocabulario moderno, actualizados, podríamos decir críticos. En aquella época eran concilios que determinaban o se daban la tarea de proponer qué libros incluirlos y qué libros no. Y como les decía, creo que se los dijo una vez el hermano Lenin, se nos hace tan fácil, pero tan fácil a nosotros, hablar de un canon del Antiguo y un canon del Nuevo. Y desconocemos
la cantidad de diferencias entre las posturas que han existido en religiosos de todas las épocas. Canon del Antiguo Testamento está el helenístico, el hebreo. El helenístico tiene más libros, creo que son como 9 libros más. El canon palestino consistía en 22 libros de la Biblia hebrea, aunque en esos 22 libros se toman 10 libros como 5. En realidad, Josué, Jueces, Samuel son 2, Reyes son 2, Crónicas, Esdras, Nehemías. A ver, hago otra vez la lista. Josué, Jueces, 2 de Samuel, 2 de Reyes, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías. Ahí tenemos 10 libros. En este canon palestino, esos 10 libros formaban 5. Y por eso se dice que eran 22. Y los libros de los profetas menores como uno solo. Ya aquí en los profetas menores serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos 12 libros, conocidos como profetas menores, formaban un libro en el canon palestino. Se fijan que no eran 39 desde el inicio. Ahora, ese es el canon palestino. Está el canon helenístico que consistía en 22 del palestino, más 9 libros agregados. Perdón, los 22 del canon palestino, 9 libros más, y Daniel y Esther. O sea, hoy le llamaríamos secta, ¿verdad? Aunque a las sectas ahora le llamamos evangélicos. Habían grupos. Uno pensaba de una manera y otro pensaba de otra. Me acuerdo que hermano Lenin les dijo a ustedes que habían pensamientos diferentes en las iglesias primitivas. Que una congregación tenía una manera de proceder o una manera de entender las enseñanzas y otras congregaciones tenían otra. Pero no solamente desde ahí, desde antes. Imagínense que con el canon del Antiguo Testamento había cierta diferencia, no se ponían de acuerdo, en otras palabras. Usted y yo pertenecemos a lo que se conoce como tradición occidental. Dentro de la tradición occidental tenemos 2 columnas, son las 2 primeras. La primera es protestante y la segunda católica. Y los primeros libros, perdón, les voy a mencionar todas las columnas por si no pueden ver. De izquierda a derecha, protestante, católica, ortodoxa griega, ortodoxa georgiana, apostólica armenia, ortodoxa copta, ortodoxa etíope y la última, judaísmo o Biblia rabínica, de Génesis a Deuteronomio. Todo mundo coincide en aceptar de Génesis a Deuteronomio dentro del canon. Vamos con historia. Josué, Jueces, Ruth, 2 libros de Samuel, 2 de Reyes, 2 de Crónicas. Todo el mundo coincide. La ortodoxa griega, el católico, el protestante, ortodoxa otra cosa, etc. Oración de Manasés. Aquí ya tenemos la primera diferencia. Oración de Manasés, está aquí. La última, pues, que se ve sombreada. La protestante y la católica no la tienen. No la tenemos en nuestro canon. Hablando de la oración de Manasés. Y preguntará a alguno de ustedes, ¿y qué es eso? ¿Acaso se come?
Pero tenemos que la apostólica armenia, la ortodoxa copta, la ortodoxa etíope, ellos sí tienen la oración de Manasés. Vamos con lo que se conoce como Ezra. La tiene todo mundo. Primero de Esdras. No la tiene ni la católica ni la protestante, pero sí la tienen la ortodoxa griega, la ortodoxa georgiana y la apostólica armenia. Aquí vamos llegando a los Tobit, Judit, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. Fíjense que la católica tiene 2 libros de Macabeos, pero el tercero no lo tiene. No lo reconoce como parte del canon. Y ustedes pueden ver esa X en rojo. ¿Cuánta gente no reconoce? Bueno, esta es la protestante, la primera columna. La protestante no reconoce a Tobit, Judit, Macabeos y etcétera, los que le llamamos deuterocanónicos. Hay un libro de Enoch y el libro de los jubileos. Les digo y les cuento que la ortodoxa etíope reconoce como parte del canon a jubileos y a Enoch. Miren cuántas X. Tenemos Salmos 151 al 155. No lo reconocen ni la católica ni la protestante, pero sí otros grupos. Salmos de Salomón, nadie lo reconoce. Proverbios, todo el mundo lo reconoce. Eclesiastés, todo el mundo. Cantar de los cantares, que ni siquiera menciona la palabra Dios, todo el mundo lo reconoce como parte del canon. Cantar de los cantares. ¿Se dan cuenta de este relajito? Miren cuántas X. Cada X que usted mira ahí. Ahora, los profetas menores, todo el mundo, ¿ven? Desde Oseas hasta Malaquías, todos lo tienen dentro del canon. Pero aún así, eso no nos quita el sueño. Estamos tranquilos todos, ¿verdad? Con Antiguo y Nuevo Testamento, a como lo tenemos. Pero sí es necesario que ustedes sepan que hay otro grupo de cristianos, aunque se diga ortodoxa griega, ortodoxa de Oriente, o los de Oriente, los de Occidente, hay otros grupos que tienen las Biblias. Usted tiene Biblia, ellos también tienen Biblia, pero por siglos no se ha logrado poner de acuerdo. En esos concilios no se han logrado poner de acuerdo los líderes religiosos, nuestros líderes, los líderes de aquella época, y no sé si algún día se llegará a un consenso. No sé si esto pueda identificarse también como este grupo ecumenista que dice que todos coincidamos en estar unidos, que todos somos familia, que todos somos hermanos, que no importa las diferencias, etcétera. Cuando vimos allí esos libros deuterocanónicos que los tiene la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén, de la que tanto les hablo, y otras Biblias latinoamericanas, etcétera, y que la protestante no lo tiene, ¿qué ha escuchado usted decir? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, una de las diferencias es como en alguna de las clases había escuchado eso de los concilios, que no habían sido aceptados. Hay unos que la iglesia protestante, creo que eso nos incluye a nosotros, no tenemos los libros que tiene la iglesia católica. En mi pensar, creo de que los libros que conocemos, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los más importantes. Y creo que con eso es lo que nosotros hemos regido, nos hemos guiado. O tenemos de menos los libros, o ellos los tienen de más. Pero alguien tiene que estar equivocado, diría alguien. Otro diría, no, no importa. Raquel. Yo he escuchado que supuestamente los libros que tiene extra la Biblia católica
no consideran, según los estudiosos o lo que ven eso, pues, de que ellos no son inspirados. Entonces consideran de que como no consideran que son inspirados, que no son muy así, entonces que dicen de que no por eso no pertenecen al canon. Entonces por eso la Iglesia Católica los tiene, pero según los protestantes no, porque según no son inspirados, no sé, pero eso es lo que he escuchado yo. Durante los 2 primeros siglos del cristianismo, lo repito, durante los 2 primeros siglos del cristianismo no existió debate entre cristianos sobre si reconocían o no reconocían el canon helenístico. ¿Cuál es este canon helenístico? En otras palabras, la Septuaginta. Usaban la Septuaginta. ¿Cuál es la Septuaginta? La que incluye los libros que ahora se les llama deuterocanónicos. Se sabe, y nadie lo discute, que los cristianos que vivieron en la época de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, en la época de los padres apostólicos, nunca discutieron de que si el canon, que si la Septuaginta era un canon oficial o no. Nunca pusieron en duda todos los libros incluidos en esta versión del Antiguo Testamento. Si usted cree que esto es decir cualquier cosa, para mí no. Lo que pasa es que no vamos a andar haciendo escándalo, ¿verdad? En cada prédica, en cada sermón. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Pablo no regañó a Lucas cuando le dice, hey, vos por qué estás usando la Septuaginta? No es que la Septuaginta es una versión extraña. Eso no es inspirado, etcétera, etcétera. Durante los 2 primeros siglos no hubo discusión, no entraron en debate, no cabía la menor duda. Eran aceptados. Los padres de la Iglesia orientales, en su mayoría griegos, parece que consideraron algunos libros del canon helenístico como no inspirados. A ver, siendo griegos, ellos diría alguien, pero si ellos son griegos y la Septuaginta es helenística, entonces, ¿por qué no defienden sus raíces? Es que no son sus raíces. El canon bíblico es un canon del pueblo hebreo, del pueblo judío. Entonces, padres de la iglesia, pues, aunque fueran en su mayoría griegos, vieron a este canon helenístico como deuterocanónico, es decir, como libros no inspirados. Y miren la paradoja. Padres de la iglesia occidentales o latinos, es decir, otro sector del mundo antiguo, aunque seguían el liderazgo de Agustín de Hipona, optaron por el canon helenístico, ampliamente utilizado por los primeros cristianos. Eso es lo que estoy ya diciendo como por 5ª vez. Ampliamente utilizado por los primeros cristianos. No por los cristianos del año pasado, por los cristianos de los primeros 2 siglos. Esa tiene que ser una razón para tomar en cuenta cuando alguien les argumente y les dice a ustedes, miren, ¿y ustedes por qué tienen menos libros en la Biblia? Nosotros no tenemos menos, le dice cualquiera de ustedes. Ustedes tienen de más. Y si les dice un católico apostólico romano, y usted sabía que durante los 2 primeros siglos, en los días de los apóstoles y en los días de los padres apostólicos, fue aceptada generalmente por todos los cristianos de esa época, ¿qué le contesta a usted? Porque me gustaría saberlo para que me tiren la piedra y poder contestarle yo lo mismo a ellos.
Es lo que yo pensaba por lo que he oído, ¿verdad? Hablar del asunto del canon, de que pensaba yo, o pienso, de que tal vez esos libros se excluyeron en esa época, ya después, porque tal vez no aportaban eh, algo interesante con respecto, digamos, a las profecías de Cristo. O sea, no en la misma importancia que los otros sí aportaron. Aún el de Esther, que no menciona a Dios, y el de Cantares, tal vez, porque tienen que ver tal vez con la línea, digamos, de preservar la simiente y con la ilustración, digamos, de cómo se debe de comportar la iglesia tal vez con el Señor, pero tal vez esos otros libros no aportaban esa importancia que sí aportan el resto. Déjeme analizar lo que usted mismo acaba de decir. Y cuando se relata en los libros de los Macabeos, la lucha del pueblo de Dios contra los enemigos de Dios, esas batallas, ¿será que tampoco eran importantes? Solo es una pregunta, solo es una pregunta. El pueblo de Dios luchando contra los enemigos de Dios, contra los paganos, por volver a ser la nación poderosa, la nación prominente en este mundo. Si eso no tiene nada de importante, es para reflexionar también. ¿Entiende la pregunta, hermano Leonicio? Solo por mencionar un ejemplo, tampoco estamos aquí profundizando en los libros conocidos como deuterocanónicos. Lo que sí quiero es que no descarten esa verdad. No voy a decir que es una verdad absoluta, pero en realidad la historia y los autores de aquella época y las fuentes primarias, eso no cabe la menor duda. Y yo por eso les digo, si yo voy a estar repitiendo lo que dijo alguien que vivió en esta época igual que yo, no soy de ese tipo de persona. De hecho, nosotros mismos aún lo usamos. Lo que pasa es que tal vez, no sé, porque al menos la otra vez estaba en unas conferencias algo largas, ¿verdad? De buen tiempo, que estaban dando la historia, e incluían los macabeos y todo esto. O sea que para llevarnos hasta el tiempo ese, ¿cómo se llama? El tiempo de silencio, ¿verdad? Nos hablan mucho de los macabeos, o sea, lo único que tenemos, por decirlo de una manera. Entonces, aún sí se usa mucho aún. Y bueno, para mí es importante también porque si no fuera por ellos, quizá por esos escritos no conoceríamos muchas cosas también. Incluso no sé si hasta la misma Septuaginta, cómo se escribió el relato de todo eso, creo que viene incluido por ahí también. Gracias por mencionarlo, porque ahora ya sé qué tarea dejarle de investigar a cómo se formó la Septuaginta, en qué consistió el Concilio de Trento, qué es ese Concilio de Jamnia que se menciona, que fue en el año 90. El de Trento fue entre 1545 y 1500, como 20 años después, 65 o 63 de la Iglesia Católica. Ellos redefinieron el canon y creo que sí va a ser una bonita tarea también, porque esto se convocó como respuesta a la Reforma Protestante. Me interesa un detalle, el concilio lo dan por cerrado, algo así como quien dice, lo que nosotros decidimos ya no admite discusión. Si nosotros decimos que está cerrado el canon, es que está cerrado el canon. Ya ninguna organización más adelante puede agregar o quitar libros. Eso me suena bastante interesante.
porque hay libros que bueno, primero de Esdras, segundo de Esdras, eso no lo tiene ni siquiera la Iglesia Católica, pues. O sea, dicen ya queda cerrado, no puede entrar este libro, no puede entrar este otro. Estoy hablando de libros que pertenecen o no pertenecen a lo que nosotros vemos como palabra de Dios. Si a alguno de ustedes le parece que este tema es insignificante, no sé, me preocuparía, me preocuparía. Y así como yo me dedico a investigar libros que otros ya escribieron, comparar, usar el sentido común, pero tampoco llegar a una conclusión definitiva, es tarea de todos. Yo no sé dónde es que escuché ese eslogan, ¿verdad? Es tarea de todos. Esto de investigar un poquito más sobre lo que nos dicen, del canon que utilizamos o del canon que deberíamos utilizar o de lo que no deberíamos de utilizar. Pero ahí no se acaba todo. Vamos ahora a comentar un poquito del Nuevo Testamento. Solamente les estoy mencionando. Imagínense, si estuviéramos profundizando, tendría que ser unas clases más extensas. Y yo tendría que estar también leyendo algunas páginas para poder cubrir más material. A ver, Raquel. Yo fui católica y utilizaba la Biblia, pues católica, lógicamente. Y yo decía, porque cuando escuchaba hablar sobre que nadie puede quitarle a la Biblia ni nadie puede poner, yo decía, pero ¿por qué entonces la Iglesia Católica tiene estos libros y nosotros, y ahora pues la otra Biblia, decía yo, no los tiene? Entonces desde muy pequeña para mí era como un enredo darme cuenta, y siempre quise tenía curiosidad de saber el por qué era que una Biblia, en este caso la católica, podía tener los libros deuterocanónicos y la otra no, ¿verdad? Entonces, sí es interesante porque a estas alturas quizás puede ser la incógnita de muchos, incluso de nosotros mismos, el por qué. Ya más o menos sabemos el por qué, pero sí es importante profundizar en este tema para mí, pues. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque vivimos diciendo, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, ¿cómo es que en una época lo quitaban, en otra época lo agregaban, en otra época volvieron a quedar fuera? Porque cada vez que se hacía un concilio, habían variantes. Y desde el principio, desde que eran judíos, porque a través de los judíos vino la palabra de Dios, según vimos la semana pasada, no que este libro no y este libro sí. Y después vienen los cristianos, dirigidos, guiados por los apóstoles, y están usando libros que ahora nos atrevemos a decir, en nuestra época, en la época que yo vivo, nos atrevemos a decir, esos no eran parte del canon. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, como les decía Lenin, porque sí lo escuché, a veces escucho a Lenin, no es que se escribieron Mateo, Marcos y Lucas y estaban esperando a que Juan terminara su evangelio para pues ya irlo anexando, ¿verdad? Al archivo, al folder. Y después esperar a Lucas porque no ha terminado de escribir Hechos. Y después, bueno, Pablo está escribiendo Corinto, hay que esperarlo, vamos a anexar a Pablo a Corinto. Y a finalizar el siglo, en el año 96, el último que agregamos, Apocalipsis. Yo no, tal vez no lo dijo con estas palabras Lenin, pero recuerdo que se los preguntó y los comentó. Desde el siglo segundo hasta el siglo cuarto, entre esos 2 siglos, es que se definió el canon que nosotros utilizamos cuando nos referimos al Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? O sea que termina de escribirse Apocalipsis
y todavía no se sabe qué libros son parte del canon. Se termina de escribir Apocalipsis y no hay alguien que diga, miren, este es inspirado, este no es inspirado. Este es de Dios, este no es. Y pasan 100 años más y todavía no está claro qué es eso del Nuevo Testamento. ¿Entienden? Entonces, desde el siglo II hasta el IV. Y viene otra bomba, viene otra piedra. Esto no es sometido a discusión, ni hay motivos por qué negarlo. Algunos libros que fueron reconocidos de igual valor que los escritos apostólicos son los siguientes. Se los voy a mencionar. Les repito, porque después les pregunto y no me saben la respuesta. Aquí lo voy a decir otra vez. Les voy a mencionar libros que fueron reconocidos como de igual valor que los escritos apostólicos. ¿Los escritos apostólicos tenían autoridad o no tenían autoridad? Qué pregunta más tonta la mía, ¿verdad? Les voy a mencionar libros que tenían la misma autoridad en esos primeros siglos. Y aquí les va. Pastor de Hermas. ¿Quién de ustedes lo ha leído? Epístola de Clemente de Roma. Recuerdo que les mencioné 2 versículos en una de las clases de interpretación bíblica. Pero ¿quién más ha leído o qué otro pedacito han leído de la Epístola de Clemente de Roma? Epístola de Bernabé. Saben que Bernabé es ¿verdad? El que acompañaba a Pablo, el que lo defendió allá en Hechos. Epístola de Bernabé. Apocalipsis de Pedro. Apocalipsis de Pedro. Hechos de Pablo. Ahora, cuando les digo Apocalipsis de Pedro, no es que Pedro los haya escrito, sino que hay alguien que dice, mire, esto dijo Pedro, estas son palabras de Pedro, o los hechos de Pablo. No está diciendo el tema, ¿verdad?, de la canonicidad, no está diciendo la historia de que Pablo escribió, no. Como ustedes ya habrán escuchado otros comentarios también, aunque el nombre del libro sea Pablo, no significa que lo escribió Pablo. Okay. La misma autoridad que los escritos apostólicos. Ahora no. Ahora se dice cualquier cosa de esos libros, pero sería una gran ofensa. Para muchos sería herejía decir que esos libros son inspirados por Dios. ¿Cuál es este pastor de Hermas? Fíjense que Tertuliano es uno de los padres de la iglesia, reconocido como uno de los padres de la iglesia. Cita al pastor de Hermas como escritura. ¿Qué les parece? Uno de los padres de la iglesia. Yo creo que esa es otra de las preguntas que les tengo que dejar. Estoy obligado a dejarle. Que investiguen todo lo que puedan acerca de los padres de la iglesia. Que si eran unos simples gatos como Fernando Montes o que si tenían nombre, reputación o autoridad en la iglesia de esa época. Creo que esa sería, a ver si no se me olvida. Y si se me olvida, pongo el video, aunque me toque escucharlo otra vez. Tertuliano, padre de la iglesia, cita al pastor de Hermas y se refiere a él como escritura, como cuando usted dice la escritura. ¿Qué quiere decir cuando usted dice la escritura? Quiere decir la Biblia. Okay. En el códex, uno de esos códex, uno de esos escritos de reputación, figura entre los hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo, el pastor de Hermas. ¿Quién era Hermas? Hermas de Roma. Era un cristiano, escritor muy reconocido en los días de los padres apostólicos. Creo que Orígenes y Eusebio, pero no sé cuál de los Eusebios. No creo que sea el historiador, o sí, Eusebio de Cesarea. Dice que este Hermas,
o lo identifican con el mismo que menciona Pablo en Romanos 16:14. Aparece un Hermas por ahí, ¿verdad? En las despedidas de Pablo, que le manda saludos a la gente, a como acostumbraba él despedirse en sus cartas. ¿Quién era Clemente de Roma? Bueno, fue un obispo de Roma. Cuando él escribió la epístola a los Corintios, este Clemente escribió a los Corintios. ¿Por qué les escribió? Porque varios ancianos, varios presbíteros, habían sido removidos de su ministerio. Miren, cosa que ahora no existe. Creo que sí en Vía Alemania como que hay reelecciones de pastores. No estoy seguro, pero sería saludable si lo hubiera. Mejor que ni conteste nada Raquel ahorita. Pero habían sido removidos de su ministerio. O en Nueva Libia. ¿Qué tal si le sacamos a Nueva Libia aquí a nuestra Yara? Y en la epístola se insta, es decir, Clemente insta a la reconciliación de las partes involucradas. Así es como nace la epístola de Clemente. Y lo conflictivo que eran los corintios, no respetaban autoridad, armaban relajitos, tenían tantos problemas. Y Clemente de Roma, pues viendo también cómo ver estos asuntos. La epístola de Bernabé es un tratado cristiano preservado todavía en el Codex Sinaiticus. Y bueno, ¿qué estamos diciendo? Algo más. Todavía hay más, porque faltan 8 minutos. Hebreos, Santiago y Segunda de Pedro tardaron en ser reconocidos en el occidente. O sea, una zona reconocía estos libros como inspirados, como parte del canon, y en otra región no se les reconocía. En una región se tardó más tiempo que en otra para ser reconocido. A finales del segundo siglo, los evangelios y las epístolas paulinas alcanzaron autoridad semejante a la del Antiguo Testamento. Hechos, estamos hablando de los que ya son parte del Nuevo Testamento, Hechos a finales del siglo III. A finales del siglo III, Hechos, introducido en el canon. Entre los años 250 y 350, Santiago, 2 epístolas de Juan, creo que segunda y tercera, Pedro, Judas, no alcanzaban un pleno reconocimiento todavía. En el año 319, 363, 397, hasta que por fin en el 419 ya dicen aquí cerramos el canon. Ya demasiadas cosas, que si entra, que si sale, sí, no, hasta en el año 419. Y les pregunto, ¿qué tal si en próximas fechas deciden reunirse líderes del cristianismo, no importa si católicos, protestantes, a nivel mundial, se sientan otra vez y dicen, vamos a redefinir el canon? Si pasó tantas veces en aquella época, ¿qué tal si pasa una vez más? ¿Dónde queda la fe de usted y la mía? Hermano, no debería jugar con estas cosas, me van a decir dentro de poco. De pronto me van a decir algo como eso. Porque podría darse de decir, por fin los eruditos de la iglesia protestante se reunieron con los eruditos de la iglesia católica para establecer un solo canon del Antiguo Testamento. ¿Qué les parecería esa noticia? Ahora, ¿el canon del Nuevo Testamento está abierto o está cerrado? ¿Qué tal si así como aparecieron los rollos del Mar Muerto,
Un día de estos aparecen rollos en otro mar o en otro muerto. ¿Qué relación hay entre el canon y la inspiración de Dios? ¿Podría ser que un libro inspirado por Dios esté fuera del canon? Tan bonitas las preguntas para examen final de esta clase. Comentarios, porque yo hasta ahí llego. Ahí con las tareas, pues voy a ver si logro hacer que investiguen un poquito sobre algunas cosas. Comentarios, preguntas no, solo comentarios. El mío, hermano, Su comentario. es Yo el lo hacía, siguiente. yo lo hacía dormido, viendo para el techo, y a lo mejor era de preocupación. Nada, sentado en el carro, cómodamente. Ay, cuénteme, No, lo escuchamos, pues lo escuchamos. fíjese, hermano, que aunque eso sucediera, siento que a nosotros ya no nos afectaría en en las cuestiones de la fe. Estamos hablando si abrirían, si se juntaran los líderes a hacer una nueva revisión de los libros bíblicos, ¿no? Para mí no me afectaría la fe. Sería algo muy incómodo, como desconcertante, pues sí, porque si en la antigüedad fue necesario cerrar el canon, porque Josefo dijo en el libro que tiene las guerras judías que hubieron varios escritos, tanto de griegos como de judíos, que acertaron mucho en la forma en que ellos escribieron, pero si llegaran ellos a agregarle hoy en día más libros a lo que son las dos versiones bíblicas, estarían más que todo afectando un punto de vista futuro sobre lo que es la venida del Señor y sus juicios. O, bueno, para mí, en mi punto de vista, sería ya un juicio, porque el Señor dijo que la escritura en sí tendría que ser también tocada por el maligno, y esa sería una base que no la miro lejos tampoco, ni tampoco sanguinaria que vaya a suceder, porque ya ve que la mentalidad del hombre ha llegado a un máximo como la Torre de Babel, buscando a un Dios productivo o libre, que no tiene, que las leyes de él son solo comentarios sencillos. Y puede llegar a suceder a unos años. Sí, yo siempre he pensado que sí puede llegar a suceder por la forma en que está actuando el hombre inteligente religioso. Y para nosotros, bueno, para mí en lo personal, ya sería como los últimos puntos del juicio del Señor, que ya se ha tocado el canon como está. Gracias, hermano. Aunque no era la única pregunta, pero le agradezco que haya dado su punto de vista en este asunto. Vamos con Yara. Recuerden que hice varias preguntas y no, aunque parezca, mi objetivo es que se preocupen por leer un poquito. Hay varios libros bonitos sobre esto. Lo que pasa es que no siempre nos dan la información completa desde que estamos en la escuela dominical. En la escuela dominical se nos dice lo correcto, se nos dice esta es la Biblia, y es cierto que es Biblia, y en ese momento no importa si es Reina Valera del 60, o si es Reina Valera del 2015, o si es latinoamericana, Dios habla hoy, o si es la de la griega ortodoxa, de la de Occidente, de la de Oriente. No nos importa porque nos parece que toditas son exactamente iguales, cada letra, cada símbolo. Entonces está normal, pero no quedarnos hasta ahí, porque como les hacía la pregunta antes, ¿qué tal si viene alguien a decir, miren, ahora sí, ahora no? No importa lo que digan, me van a dar un porqué y yo voy a revisar esos porqués. Y no me van a, o al menos no debería yo comer atol con un dedito en la boca.
Me van a decir por qué y qué es lo que está pasando. Y eso es así siempre. Porque, a ver, yo desde hace muchos años uso la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, y los más de 10.000 cristianos aquí en Nicaragua, yo no sé si somos 4, 3 o 2 o solamente yo, pero no depende de que si todos la están usando para que yo la use. Porque nadie me va a acusar de católico solo por estar usando una Biblia que considero muy seria, muy respetada por la crítica y que tiene los libros que a mí me interesa también leer. Y no me hace eso ni un rebelde, ni un apóstata, ni quiero yo condenar a nadie que haga algo diferente a lo que yo hago. Entonces, ustedes si son estudiantes de la Biblia, tienen que buscar información para tomar su propia postura, agregando a lo que decía el hermano. Sí, hermano, con respecto a todo lo que se ha venido abordando el día de hoy en esta clase, creo que no estamos exentos a investigar, bueno, en lo personal, a leer esos libros que no forman parte del canon. Que como dice usted, pues no es que vamos a condenar a otros hermanos que no lo lean o que lo estén leyendo, pero como decía el hermano Lamberto, que no se, no estamos exentos los tiempos de que en algún momento haya otro concilio y vuelvan a quitar otros libros o anexarlos, pero si hasta el momento Dios ha permitido que no se haya dado ese evento es por alguna razón. Y pues ha sido muy provechosa la clase. Gracias. Gracias, Yara. Vamos con hermano Leonicio. En cada clase siempre hay apenas una pizca de enseñanza y se les manda a investigar y quién sabe cuándo comiencen a hacer investigaciones, ¿verdad? Cada quien tiene sus prioridades, a ver cuáles serán las de ustedes, a ver cuáles serán, por lo menos definir qué es palabra de Dios. Eso llevó siglos para muchos, para muchas posiciones. Palabra de Dios es toda la Biblia. Para mí, ya ustedes me han escuchado que no toda. Hay palabra de Dios, hay. Y puede que haya palabra de Dios en libros que no están dentro del canon. Y hay libros que estuvieron dentro del canon y los sacaron después. Y hay libros que no los querían aceptar y tiempo después los incluyeron. Imagínense cuánto tardó Hebreos, cuánto tardó Santiago en entrar al canon. Pasaron 200 años de cristianismo y no estaban en el canon. Me cambiaría a mí la fe por el criterio que yo tengo de lo que es palabra de Dios. No me afecta, pero ni siquiera un pelito de pulga. Tendrán pelos las pulgas. Debe ser bien chiquito. No me afecta, pero ni en lo más mínimo. Hermano Dionisio. Sí, amén. Así es, hermano, con respecto a lo que usted dice. Y bueno, pensando en lo que hemos venido hablando, o lo que hemos venido escuchando, lo que nos ha venido explicando, yo creo, hermano, vemos que definitivamente si somos verdaderos cristianos y, como dice usted, investigadores, sé que nos esforzamos por estar seguros de lo que hemos creído, no nos va a afectar. Y yo me ponía a pensar ahorita mismo en aquel hombre que llegó para conocer a Jesús cuando había nacido el niño Jesús. Había mucha interpretación en esos tiempos también con respecto al Mesías, lo que iba a hacer y todo. Y él pudo reconocer al Señor, no pudo reconocer lo que esperaba y quedó escrito también. Y también, pues, los mismos cristianos que nacieron, o sea, que se hicieron seguidores de Jesús también en ese siglo, a pesar, digamos, de toda la contradicción también que tenían con respecto a los maestros de la ley de ese tiempo.
Entonces, pueden haber muchas cosas y suceder muchas nuevas novedades, valga la redundancia. Pero si hemos creído verdaderamente en Dios tal y como es, creo que difícilmente nos van a mover de lo que hemos creído y de la esperanza que tenemos, que es lo más importante. Creo que vale la pena dejar algunas preguntitas de investigación. Nunca les dejo investigación, tengo todo el derecho. El derecho de hacerlos trabajar. No, mentira, ahora con internet. Solamente no me vayan a dar copiar y pegar. Solamente no voy a decirles copien y peguen. Van a hacer con sus palabras ahí qué es lo que a contestar las preguntitas. Son pocas. Buenas noches. Gracias por su atención y espero que estén interesados en temas como este.